la opinión pública. Y no ha habido más tolerancia. Hay que recordar que... Es que no hay límite para esa tolerancia, abogado Vera. Claro que sí hay límite. Un funcionario público tiene que ser tolerante con la crítica, mañana en su gestión. Y siempre, con la crítica. Ahora, mire, por si acaso, y para que no se utilice esto diciendo que yo quiero que le ofendan al presidente de la República, ni mucho menos, no. ¿Sí? Si es que el señor Emilio Palacio cometió una injuria calumniosa, si así lo considera un juez y debe ser sometido a una sanción, digamos, no podemos opinar sobre ello. Yo estoy consciente de que estoy expuesta a ser procesada si yo insulto a alguien en este espacio informativo. Lo sé, ejerzo mi responsabilidad ulterior, pero no puedo esperar que por lo que yo diga, entonces sea sancionado este medio de comunicación. Allí está el problema y la diferencia. No se trata de que los periodistas no seamos sancionados por lo que decimos. Sabemos y estamos sometidos a las leyes nacionales e internacionales. El problema aquí es que se ha extendido esa responsabilidad a los dueños de los medios. Y eso es lo que los convenios internacionales sancionan y digamos, condenan. El funcionario público debe ser tolerante todo el tiempo. Y cuando considere que se le injuria, debe digamos, procesar a ese periodista que con su nombre y apellido y en honor a la libertad de expresión, tal vez mal utilizada o como usted quiere interpretarlo, debe ser querellado, debe ser procesado, pero no el medio. Usted mismo lo ha resumido de manera perfecta. ¿Por qué? Porque en caso del Universo es el único medio que ha sido demandado. ¿Y por qué? Porque se lo ha utilizado. Sus directivos han hecho esa política suya de injuria y calumnia. Hay que recordar que en este momento estamos frente, por ejemplo, en Londres, a una situación totalmente distinta, pero en el cual el director salió a pedir disculpas y decir, nos equivocamos, hicimos algo erróneo. Es decir, en este proceso se ha demostrado hasta la saciedad que el señor Emilio Palacios cometió el delito de injurias. Se ha demostrado hasta la saciedad que sus directivos ayudaron a cometer este delito y por eso se ha extendido la responsabilidad penal a sus directivos y por eso se extendió a efectos indemnizatorios a la compañía anónima. Es decir, y usted lo ha resumido de una manera perfecta, no significa, y es una mentira y es falso, que esto da pie a que se pueda demandar a los directivos de cualquier medio. Es falso que esto conste como un antecedente de censura previa. ¿Por qué? Porque nadie nunca en la historia del Ecuador había realizado un ataque sistemático para injuriar y calumniar. Nadie, y disculpe que lo diga en estos términos, nadie lo había hecho tan mal. Nadie había perdido tanto el rumbo y por eso fueron condenados. Para que el dueño de un medio sea también procesado como, como autor coadyuvante, debe haber un ataque sistemático. Debe reunir requisitos, debe probarse el dolo. Y eso lo hemos probado en el proceso. Hemos probado que sin la ayuda de los directores hubiese sido imposible cometer el delito. Sin la ayuda de los directores hubiese sido imposible que se ataque de esta manera inescrupulosa al honor y a la dignidad del economista Correa. Ahora, ese es otro cuestionamiento que se hace. Esto, digamos, el presidente de la República fue como un ciudadano común y corriente a demandar a Emilio Palacio y al diario El Universo, pero la sentencia se considera su investidura como presidente de la República. Es decir, hay como una dualidad, o es presidente o es persona natural, común y corriente, ciudadano común y corriente. Yo sé que en la práctica no se pueden separar las dos cosas, pero en ley entiendo, y por lo que he investigado, por lo que he conversado en estas últimas horas con algunos especialistas, en ley sí debería haber esa diferenciación. ¿Qué opina usted? De hecho existe a efectos de responsabilidad del Estado, por ejemplo, a efectos de otro tipo de responsabilidad. Pero en este caso, la injuria, ¿verdad?, vertida sobre el economista Correa, trata de asesinato, trata de delitos de lesa humanidad y coincide y es imposible separar a efectos penales, dada la magnitud de la injuria, es imposible separar a la persona de su cargo. Es como que se quiera separar a una persona que es ciudadano de su ejercicio de profesión, de su profesión actual. Sería un absurdo. Hay que recordar, e insisto, que ellos se han dedicado durante estos 6 meses
que muchísimo tiempo, a realizar un ataque mediático, un ataque utilizando su prensa, mintiendo. Primero se inventaron los 500 millones, después se inventaron que es inaplicable la ley, después al final sacaron a sus trabajadores mintiéndoles, diciendo que se iba a perjudicar su sueldo, a su familia. Todo esto es falso, todo esto es mentira. No se va a llevar a la quiebra la compañía, no se va a perjudicar a ningún trabajador. Hay que celebrar que por primera vez en la historia del Ecuador se está cumpliendo la Constitución, se están cumpliendo los convenios internacionales que obligan y que exigen a que exista una responsabilidad ulterior. Cualquier persona que haya sido ofendida, cualquier persona que haya sido vejada por un medio, por cualquier persona, puede iniciar acciones de aquí en adelante sin importar. Siempre se ha podido. Exacto, siempre pero hoy más que nunca. No es que de ahora en adelante se puede, siempre se ha podido. Pero nunca se habían atrevido, porque nadie nunca había luchado contra estos medios que lastimablemente, y hay que recordar, son muy pocos. Ellos no representan bajo ninguna circunstancia al periodismo ecuatoriano, que es muy honesto, que es imparcial, que se ejerce día a día de una manera proba y sin injuriar y sin calumniar. La prueba está en que es el único medio que ha sido demandado. Es Abogado, el único. Una última pregunta, porque Digamos. bueno, como no considerábamos que iba a venir, ya me he extendido demasiado en el tiempo Muchas gracias, que teníamos para otros invitados. Pero quisiera preguntarle lo último: ¿cómo una indemnización se impone en contra de una empresa? Para que haya indemnización tiene que alguien haber cometido un delito, y la empresa no es capaz de cometer un delito, solo las personas cometen delitos. Esto es falso, y decir, como aseveraba la defensa de una manera irresponsable, es casi decir a estas alturas de democracia que la mujer no tiene derecho al voto. ¿Por qué? Porque sí existe por nuestra legislación en el artículo 31 la capacidad de que el juez de garantías penales en sentencia establezca la indemnización, no como pena, sino por los daños y perjuicios causados. Es decir, en el artículo 1 de la ley de lavado de activos ya existen penas para las personas jurídicas. En todo el mundo ya se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ni siquiera estamos hablando de eso aquí, porque no se exige que se establezca ninguna pena, no se exige que se la meta presa, que se le imponga una multa, se exige que pague una indemnización por los daños causados, que es una mentira que dijeron ayer que van a quebrar a la compañía. Hay que recordar que una parte de la indemnización es para las personas naturales y otra para la persona jurídica, por lo cual nuevamente están iniciando una campaña falsa. Y hay que estar atentos, el proceso continúa. Un último comentario, y es que en todo hay que ser y parecer, y realmente que en 33 horas o en menos de 2 días un juez haya estudiado 5.000 fojas y preparado una sentencia de 156 carillas, tomando en cuenta la lentitud que tiene la justicia en este país. Coincidencialmente, cuando se trata de un proceso en el que está metido el presidente de la República, la justicia actúa velozmente. Y bueno, se ha cuestionado incluso la capacidad física humana de este abogado, Juan Paredes, para poder haber evacuado todo este proceso en tan poco tiempo. Es irónico que cuando alguien realice bien su trabajo sea criticado. ¿Pero es posible en tan pocas horas? Es 5.000 irónico hojas. que porque un juez dicta un fallo en contra del medio es corrupto. Y si hubiese dictado el fallo en contra de nuestro defendido, era el juez más probo del mundo. No. El cuestionamiento habría sido igual, porque humanamente una persona no puede leer tantos documentos en tan poco tiempo. Eso es un invento de la defensa de Diario El Universo. ¿Por qué? Porque si bien esta aquí es la sentencia, tiene 146 folios, ¿verdad? 140 folios corresponden a escáneres. Las primeras 140 páginas son escáneres íntegros, copias exactas de la querella, de la contestación y de la prueba. Y solo 8 o 12 folios corresponden a la parte resolutiva. Es decir, son antecedentes del proceso. Todo esto es falso, todo es parte de una campaña mediática. ¿Pero no tiene que leer todo el abogado para emitir un fallo? Por supuesto. Y el juez Paredes, que se recuerde, él estuvo en el 50%, en más del 50% del proceso.
El principio de inmediación de la Constitución, es decir, que el juez que conoce la causa haya sido el que haya llevado el proceso, se ha cumplido perfectamente. ¿Por qué? Él fue el juez que despachó más del 50% del proceso, que fue removido por una suspensión, por una recusación que Diario Universo hizo, y él fue el juez que estuvo en la audiencia. Él tuvo todos los parámetros legales para dictar esta sentencia, que ha sido legal y constitucional. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por habernos permitido también conocer su opinión acerca de este tema. Hacemos un corte comercial y ya volvemos con más.